El motivo fundamental de la construcción de lo que va a ser posteriormente la Torre del Reloj, pero que va a recibir anteriormente, en época medieval, el nombre de Torre del Rey de Francia o Torre de las Campanas del Rey de Francia, obedece precisamente a uno de esos reyes de Francia, en concreto a Luis XI, quien era un rey muy devoto de Santiago, como había ya demostrado siendo todavía delfín, con diversas mandas y donaciones a la catedral desde el reino francés. Ya como monarca tenemos noticia de la concesión de diversas rentas, de diversas donaciones, de nuevo, para la Catedral de Santiago, para el santuario de cuyo apóstol era especialmente devoto. Y si observamos que la mayor parte de esas rentas vienen determinadas por la Rochelle, a partir de esas rentas regias que el monarca pues podía obtener de esta localidad que, recordemos, también estaba muy vinculada a Compostela por el tema de las peregrinaciones marítimas. Eso conllevó a que el monarca, ya probablemente enfermo en 1482, pide al Papa la dispensa para la realización de un viaje de peregrinación a Santiago que tenía previsto y que ya vemos que no se encontraría con fuerzas para poder llevarlo a cabo. Probablemente esta dispensa papal que obtiene de esa peregrinación, de ese voto de peregrinación a Compostela, sería lo que explicaría que justo un año después, en 1483, pocos meses antes de morir, conceda a Santiago, al santuario compostelano, aparte de unas cuantías económicas, la posibilidad de construir, de fundir en Santiago sendas campanas, para lo cual él mismo envía el material y los medios necesarios para poder hacerlo. Todo ello a partir del maestro de palacio y asesor del monarca, Antonio de Moctillón, junto con dos regidores de la propia ciudad de La Rochelle. Son enviados a Santiago en ese verano de 1483 y aquí han de permanecer, han de supervisar la fundición de esas dos grandes campanas y por lo tanto no se podrán volver a su país hasta que eso se produzca, que ocurrirá ya, se rematará al año siguiente de 1484. El monarca ya ha muerto en ese momento, pero es entonces cuando se decide que para colocar esas grandes campanas la catedral no cuenta con torres apropiadas porque no cabrían. Entonces es cuando se decidiría la construcción de una nueva torre, aprovechando para eso ese estribo que se había edificado muy poquitos años atrás en esta esquina suroriental del transepto sur. Por lo tanto, el estribo va a ser parte de ese fundamento de una nueva torre mucho más grande, evidentemente mucho más alta, que va a servir, por lo tanto, para acoger esas campanas. Es interesante observar, a partir de la propia estructura que se ha mantenido de época medieval, pero también a partir de los dibujos de Vega y Verdugo de hacia 1655-1657, cómo esas campanas tuvieron que ser levantadas dentro de la propia torre, es decir, la torre ha de ser construida encima del lugar de fundición de las campanas para que de esta manera puedan izarse y colocarse en la parte superior de esa torre, porque finalmente el remate último de la misma fue con una bóveda de cañón apuntado. Eso significa que las torres fueron izadas, colocadas allí, dentro de la propia estructura, y seguramente que ese mismo abovedamiento actuó de auténtica caja de resonancia que permitiría que el sonido pues saliese por las ventanas que todavía conservamos hoy en parte. Por ejemplo, vemos esta ventana de la zona norte. En la zona oriental habría otras dos ventanas, luego modificadas por las obras de Domingo de Andrade, y también hacia la zona sur existirían otros dos vanos. Por lo tanto, los lugares hacia los cuales tendría que expandirse fundamentalmente ese sonido. Es interesante observar cómo estas campanas ya estarían probablemente en desuso, porque estaban ya con fragmentación, rotas, pues a mediados del siglo XVI, y ya tenemos algunas crónicas donde incluso relatan que el sonido tan profundo pues incluso podía provocar pues malos partos o abortos en Compostela. Se crea, por lo tanto, hay una cierta leyenda, pero insisto, lo que se demuestra es que en ese momento las campanas ya probablemente no puedan ser utilizadas. Eso llevaría a que tiempo después, ya en el siglo XVII, se decida, pues en 1664, pues esas campanas ya cortarlas para poder
bajarlas, por lo tanto también dentro de la propia torre, y es cuando luego se establece la conveniencia de sobrelevar la torre, fundir nuevas campanas, y por lo tanto ya se le encarga la obra a Domingo de Andrade para continuar todo el conjunto barroco, que va a tener ese fundamento perfecto en esta estructura medieval. Únicamente hay que añadir que también a principios, en el año 1527, se le encarga al maestro Guillén la construcción del reloj, que también le va a dar nombre a esta estructura con el paso del tiempo. Por lo tanto, podremos buscar en la documentación pues, el nombre de Torre del Reloj a partir de ese momento, o todavía Torre del Rey de Francia o Torre de las Campanas del Rey de Francia. Y ese reloj va a tener una estructura metálica en la parte superior que las crónicas denominan chapitel, para colocar, que va a ser el que soporte la campana, que va a utilizar este reloj. Esa es la estructura precisamente que vemos en el dibujo de Vega y Verdugo, y que no debemos de confundir con las propias campanas del Rey de Francia, que estaban incluidas en el interior de la propia estructura torreada.